No. Bueno, ahí vamos a... Bueno, se ve, se está viendo, ¿sí? Sí, Bueno, está. Hay algunas cuestiones que sería piola aclarar para la cursada. En realidad, esto que les voy a poner es válido para cualquier cursada, de cualquier materia. No sé si otros profesores se lo van a dar o ya se lo han dado, pero lo charlamos ahora y no hay problema. Como ustedes saben, la cursada de todas las materias se dividen en dos cuatrimestres, ¿sí? Este primer cuatrimestre, que en realidad es un bimestre porque va a durar mayo, junio y una primera quincena de julio, es muy corto, y el segundo cuatrimestre, que comienza después de las mesas de agosto, es decir, generalmente a mediados de agosto, hacia el 15, 17 de agosto, y termina este año, me parece que entre el 20 y el 25 de noviembre. Ese es el segundo cuatrimestre, ¿sí? El primero muy corto, el segundo tiene una duración prácticamente igual a todos los años anteriores. Esos dos cuatrimestres tienen que estar aprobados, ¿sí? Para eso, se, para la aprobación se van a valorizar la asistencia a los encuentros sincrónicos, que son estos, las alternativas de conexión, porque puede ser que haya gente que no haya podido entrar a un encuentro sincrónico, pero se conecta por WhatsApp o por correo o desde el Classroom, es decir, ha buscado la forma de poder sostener la conexión y poder seguir la clase o la cursada con las alternativas tecnológicas que tenga. Y el cumplimiento de los trabajos prácticos y o parciales que cada docente proponga, ¿sí? Eso es lo que se va a valorizar para aprobar cada cuatrimestre y para aprobar la cursada general. Como el año pasado, no hay calificación numérica, sino que hay rúbricas que van a aparecer en el Facundo y que definen el trabajo de cada alumna o alumno en cada cuatrimestre. Las rúbricas son A para aprobación, eh, PA para pendiente de aprobación y SB para sin vinculación. Es decir, si hay un alumno que no cumplió con un trabajo práctico o no aprobó el trabajo práctico o el parcial, o la asistencia fue muy errática en los encuentros sincrónicos o no buscó otra alternativa para sostener la cursada, bueno, probablemente tenga un pendiente de aprobación. Y si realmente asistió al, al 5%, por decir, un muy bajo porcentaje de encuentros sincrónicos, no cumplió con los trabajos prácticos o no asistió con el parcial, será sin vinculación, ¿sí?
Para aprobar la cursada se debe tener en cuenta que hay que tener aprobado en cada cuatrimestre. Si es así, entonces va a final directamente. Si tiene aprobado y pendiente de aprobación, o pendiente de aprobación y aprobado, es decir, primero cuatrimestre y pendiente el segundo, o pendiente el primero y aprobado el segundo, el docente le va a proponer al final de la cursada algún recuperatorio, un trabajo práctico, o sea, se verá cómo, cómo se estructura esa recuperación o esa compensación que debe aprobarse para poder llegar al final. ¿Mm? Entonces, esas son las dos instancias para llegar al final: tener aprobados los dos cuatrimestres, o si alguno de los dos está pendiente de aprobación, aprobar el recuperatorio o el compensatorio por allá a finales de noviembre. Si se tiene un sin vinculación en cualquier de los dos cuatrimestres, esto implica perder directamente la cursada. Tener en cuenta que bueno, esto no es para ustedes, ¿sí? Esto es para la materia de temporal espacial de Argentina, de geografía, pues son dos partes de la materia. Y sí que la validez de la cursada, como saben ustedes, es de 5 años, es decir, a partir de que se aprobó la cursada en noviembre, tienen ustedes ese llamado de diciembre más 5 años más. ¿Sí? Probablemente ustedes esto lo sabían, pero eh, bueno, es bueno recordar. ¿Sí? Como dije, este cuatrimestre es un cuatrimestre muy corto. Ahora vamos a ver el programa. Yo les voy a compartir el programa y después lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer fundamentalmente en este primer cuatrimestre es hacer una jerarquización de contenidos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el programa un poco más detallado. Esa jerarquización de contenidos quiere decir que va a haber contenidos de esa primera parte hasta finales de junio, principio de julio, que vamos a trabajar en clase. Y hay otros contenidos que se van a trabajar directamente desde los textos, con algún acompañamiento, con alguna guía de lectura, ¿sí? O con unos encuentros que yo voy a dar o posibilitar de tutoría para ustedes. ¿Mm? Los jueves de 16, no todos, pero varios jueves de 5:30 a 6:30, yo voy a habilitar un espacio para que todos los que necesiten hacer alguna consulta, algún planteo, pregunta, lo que sea, ingresan y ahí nos encontramos y hacemos las consultas que ustedes necesiten. ¿Sí? De manera que hay una primera parte que va a estar, la vamos a llevar de esa forma, y hay un segundo cuatrimestre que va a tener la extensión habitual de cualquier cuatrimestre que se tuvo siempre, que eso sí nos va a permitir llevar adelante los contenidos, o por lo menos prácticamente todos los contenidos. Saben ustedes que alumnos de un nivel superior, eh, el programa siempre
para un final va entero, se haya visto los temas o no se hayan visto los temas, ¿sí? Lo que sí deben exigir ustedes es que el profesor les dé la bibliografía para esos temas, sobre todo para los temas que no se vieron, porque si no se ven y además no se da la bibliografía es muy complicado para ustedes, ¿sí? Pero teniendo esto, después ingresa todo. Si después el profesor dice, bueno, tal tema no lo incluyo, en el final es una cuestión de decisión o acuerdo del profesor con sus alumnos. ¿Está? Bueno, vamos al programa entonces. Les comparto ahora entonces. Esperen un poco. Bueno, lo pueden ver, ¿sí? Este es el programa de la materia. ¿De qué se trata la historia mundial uno? En Historia Mundial uno ustedes van a ver lo que se llama la antigüedad clásica, es decir, vamos a ver historia de Grecia e historia de Roma. Eso es el contenido, eje y fundamental de Mundial uno. Arrancamos desde el menos 3000 antes de Cristo y llegamos a lo que se conoce como la temprana Edad Media, es decir, hasta el 800 después de Cristo, con Carlomagno y la conformación del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, esa es la historia que vamos a desarrollar en este año. Los contenidos de la materia están divididos en 8 unidades. Las unidades están incluidas dentro de bloques, ¿sí? Hay un bloque, ahí lo están viendo, hay un bloque cero, que lo llamo yo marco general de la antigüedad clásica. Ese bloque cero es un bloque introductorio y un bloque que instala, en todo caso, una problemática que tiene que ver con el modo de producción característico de esta antigüedad clásica, que es el esclavismo. ¿Mm? Entonces ahí hacemos, o yo les doy una bibliografía y tenemos ahí una breve aproximación a lo que es ese modo de producción y a qué entendemos por esclavismo y a confirmar o desmistificar, de acuerdo a las creencias que cada uno tenga, de lo que fue la esclavitud en Grecia y en Roma y en la antigüedad clásica. Si se fijan, ahí tienen, en el bloque cero, tienen los contenidos y después la bibliografía. Todas las unidades tienen la misma estructura, los contenidos y después aparece la bibliografía y dentro de la bibliografía destaco yo con negrita lo que es optativo o ampliatorio. Es decir, yo les voy a pasar toda esa bibliografía, lo que no aparece como optativo o ampliatorio es lo que va obligatorio, ¿sí?
Lo demás es para ampliar el tema o profundizarlo, se puede leer o no de acuerdo a lo que ustedes decidan y el tiempo que tengan para hacerlo. ¿Mm? Y después, a partir del bloque cero, que es un bloque, digo, introductorio, y es un bloque que no aclaro también, no lo incluyo en ningún parcial, ni lo incluyo en ningún final, porque en realidad ese bloque introductorio después se va a ver aplicado en las unidades correspondientes, tanto de Grecia como de Roma. De manera que es un bloque que trata de iluminar esto de este concepto de esclavitud y por dónde se puede encarar. Después las otras unidades están divididas en 4 bloques, ¿sí? Todos los bloques tienen que ver con el Mediterráneo, ¿sí? El bloque uno se llama el Mediterráneo Oriental, el bloque 2 el Mediterráneo Indoeuropeo, el bloque 3 se llama el Mediterráneo Mare Nostrum y el bloque 4 el Mediterráneo en la temprana Edad Media. ¿Por qué tienen que ver con el Mediterráneo? Porque la antigüedad clásica es la historia del Mediterráneo en la Edad Antigua. Eso es la antigüedad clásica. Este mundo, estas civilizaciones, estas culturas que vamos nosotros a desarrollar y a ver durante este año, tienen un eje vertebrador y tienen un centro, que es ese mar Mediterráneo, ese mar interno que va desde África hasta el litoral de Asia Menor, ¿sí? Y une entonces Europa, el norte de África y el oeste o el litoral mediterráneo asiático. Ese es el centro, ese es el eje, por eso todo está centrado ahí. Veremos después, o viendo ustedes por qué oriental, indoeuropeo, Mare Nostrum y de la temprana Edad Media. ¿Mm? Y después, de acuerdo a ese bloque, cada uno de los bloques tienen una determinada cantidad de unidades. El Mediterráneo, el bloque 1 tiene una sola unidad, el bloque 2 tiene 3 unidades, perdón, 4, y el bloque 3 tiene 2 unidades y el bloque 4 tiene una, de acuerdo a los contenidos, ¿sí? Por fuera de los bloques, ¿cómo están distribuidas las unidades? Las 4 primeras unidades corresponden a Grecia y las otras 4 corresponden a Roma. ¿Mm? La última unidad en realidad es una mixtura entre el final o la caída del Imperio Romano Occidental, la desintegración de ese Imperio Romano Occidental y la aparición de esos reinos romanos germánicos o bárbaros germánicos que van a caracterizar la temprana Edad Media. Es decir, el último bloque y la última unidad, la unidad 8, tiene que ver con la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Todas las unidades, ahí tomo por ejemplo la unidad 5, como les dije,
contenidos, bibliografía. En las bibliografías están marcadas las optativas, ¿sí? Eh, Todas las bibliografías, espere que voy a borrar esto que está mal. Toda la bibliografía yo la voy a subir al Classroom. Toda la bibliografía va a ir subida al Classroom en distintos momentos, ¿sí? De manera que ustedes van a tener toda la bibliografía. Si hay bibliografía que yo considero que, que la podemos obviar o sacar, o la pasaré al rango de optativa, igual la voy a subir, o directamente no la subo, ¿sí? Y se lo voy a señalar en amarillo, por eso ustedes veían recién en amarillo, porque para los alumnos del año pasado alguna bibliografía quité, entonces señalo de alguna forma en el programa que esa bibliografía que aparece no va, porque no la he subido. ¿Mm? Si alguna bibliografía figura y no está o no, porque por algún error no la pude subir, ustedes me avisan y yo la subo porque tengo toda la bibliografía. Eh, como es escaneada y en PDF y todo lo demás. Y después aparece un largo enunciado de eh, de bibliografía que dice bibliografía ampliatoria. Bibliografía ampliatoria. ¿Qué es esto de la bibliografía ampliatoria? Bien, es una bibliografía que yo sugiero, son libros completos todos estos, que yo sugiero para aquel que le interesa un tema en particular o la historia de la antigüedad clásica y tiene posibilidad de comprar un libro o conseguirlo, ¿sí? Bueno, esta es un enunciado de textos que tienen que ver con la materia. No es que algunos de ellos están en la bibliografía obligatoria, pero hay capítulos, no hay libros enteros, ¿sí? Entonces, acá yo les propongo libros enteros, no para que los compren ni para que los se desesperen en conseguirlos, sino para que aquel que quiera, le interese, quiera profundizar, quiera ampliar, acá tiene un enunciado o una selección de una bibliografía que hay. Salvo estos dos que aparecen en negrita, el de Alfoldi Gesa, Historia Social de Roma, y el de Agustín y Vidal Naquet, Economía y Sociedad en la Antigua Grecia. Esos dos libros son los dos únicos que sí van y van completos, pero yo se los voy a subir al Classroom, y se los voy a pasar. Tengo un PDF y ustedes los van a poder descargar desde el Classroom. Esos dos libros van completos porque marca el de Alfoldi un eje para seguir, es un pequeño manual para seguir la historia de Roma, enfocado fundamentalmente en, en los cambios desde la sociedad en la historia de Roma, y el de Agustín y Vidal Naquet hacen exactamente lo mismo, que cubren la historia de Grecia, es decir, son dos manuales de cada una de las partes de la historia de la antigüedad clásica que componen los contenidos de la cursada.
Y después, bueno, finalmente aparece acá el presupuesto del tiempo, los criterios de evaluación, las condiciones de aprobación de de la cursa de la materia, cuestiones que ustedes van a ver cuando yo lo suba y lo puedan tener este, a la vista. ¿Sí? Bien. Con respecto a esto, ¿hay alguna consulta, algo que quieran que no haya quedado claro? Bien. El programa. Y sí, si alguien quiere hablar, levanta la mano, se desmuta, no hay problema, me interrumpe, no tengo ningún Profesor, problema. Sí, Ezequiel. Sí, te escucho, Ezequiel. ¿el contenido y el bloque lo va a subir al Classroom para que nos quede? Quería saber eso. El programa lo Sí. subo. Mañana va a estar subido el programa y mañana va a estar subida la bibliografía del bloque cero de esclavismo. ¿Sí? Mañana está subido eso. ¿Tá? Probablemente en el transcurso de estos días suba alguna bibliografía más o algún video que tengo grabado y que hice para los alumnos del año pasado y ya lo tengo, que van adelantando temas, no importa, yo se los voy subiendo, después les voy diciendo cómo van los temas, ¿sí? Pero de manera como para que no se aburran, como los veo aburridos, entonces que tengan para leer, pueden leer tranquilo, ¿sí? Sí, Graciela. El bloque cero puede Ujú. considerarse como una especie de diagnóstico, periodo de diagnóstico. En el bloque cero vamos a hablar algo seguramente la clase siguiente, ¿sí? Y yo después les mande algún trabajito práctico como primer ejercicio, pero como para que ustedes lo puedan integrar. Realmente a mí el bloque cero lo que más me importa es que tengan ustedes algún panorama de lo que era la esclavitud en la edad antigua. ¿Sí? Eh, en en general se tiene una mirada un poco hollywoodense de la esclavitud en la edad antigua. Y además, eh, uno cree que ese modelo o esa esclavitud era muy similar a la del sur de los Estados Unidos durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, es decir, antes de la guerra de secesión. ¿Sí? Y la verdad que no era tan así, no era así. Entonces, un poco para desmistificar esto, eh, de cómo era entendida la esclavitud y si realmente el que nacía o caía en la esclavitud iba a hacerlo toda la vida, si los esclavos estaban organizados, entonces se creen que todos eran Espartaco, por ejemplo, y la verdad que no todos eran Espartaco, entonces, bien, cómo dinamizaba con la economía y con la sociedad, un poco para ver esto, nada más, ¿sí? Pero eso va a estar subido y el trabajo, no se preocupe que eh, solos no van a quedar ni van a ir cursando sin acompañamiento. Me gustó eso de la Algo, mirada hollywoodense, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo, Graciela? me Perdón. gustó eso de la visión hollywoodense, ¿no?
Sí, Y por eso. mostraba una Sí, sí. esclavitud perfecta, todos limpitos, todos eran felices dentro de todo, medianamente, Sí, ¿no? Pero sí, sí, una sí. mirada muy distorsionada. Sí, Todos los esclavos los vivían azotando, o sí. todo, sí, pero Los dos no era extremos, tan así. los dos No era así. extremos. No, algo más que quería decir del programa. Este programa y cualquier programa, primero, ustedes tienen el derecho de solicitarle a cada uno de sus profesores que le entregue un programa de la mano, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber cuáles son los objetivos, cuáles son las unidades, cuáles son las bibliografías, cuáles son los criterios de evaluación, tienen que saber. Pero, ¿para qué sirve fundamentalmente un programa? Y esto es una recomendación más que como profesor, como exalumno, porque yo en algún momento estuve de aquel lado, no atrás de una pantalla y no en el 46, pero fui alumno y cursé. Entonces digo, el programa es una guía fundamental para cuando uno prepara un parcial o un final. Porque el programa me va diciendo cuáles son los temas que yo voy viendo, los que ya completé, los que ya sé, cuál me falta, a lo mejor me salté alguna bibliografía o no hay una bibliografía de tal tema, cuál tengo más claro, cuál no tengo más claro, ¿sí? Si me da una organización para mí de la preparación de la materia y por dónde corre esa materia. El programa es fundamental que lo tengan, lo manejen, lo conozcan de arriba para abajo y de atrás para adelante, ¿sí? Por eso yo se lo subo al principio. Siempre se lo doy después de la primera clase, porque ustedes se tienen que ir familiarizando con ese programa. Así que es importantísimo eso. ¿Bien? Bueno, vamos, no sé si no hay alguna pregunta más, vamos arrancando un poco y metiéndonos de a poquito en la materia. Y ustedes el año pasado cursaron una materia que se llama Espacio Temporal Mundial, ¿sí? Si no me equivoco, con la profesora Alejandra Viturro. Bien, por lo menos la parte de historia. Bien, perfecto. Después les voy a mandar una encuesta simplemente para saber, no tiene nada, no quiero sacar una información que me sirvan para saber quién ya aprobó el final del mundial o quién adeuda ese final. También es importante. ¿Qué se acuerdan de lo que vieron el año pasado en la perspectiva histórica del mundial? Lo que se acuerden, ¿eh? Y el que o la que se acuerda. Bien, empezamos con el surgimiento de los homos, ¿no es cierto? O sea, de los homínidos a los homos, y después de ahí las distintas conformaciones, ¿no? Cómo empezaron las Bueno, sociedades-estado, los bien, o sea, primeros imperios. perfecto. Vieron todo el proceso de hominización y después la aparición de los primeros estados, todo el proceso de neolitización, Ajá, ¿sí? sí, Las áreas neolitizadoras, y habrán visto entonces la aparición de los primeros estados y habrán profundizado en esos primeros estados, es decir, digo, habrán profundizado en lo que, o por lo menos tenido un panorama más importante de Egipto, por un lado, ¿sí? Y de las culturas desarrolladas en la Mesopotamia y alrededor de la Mesopotamia. ¿Sí?
y la zona de el litoral marítimo de península de la sí, península de Anatolia, es decir, todos esos procesos y cómo se fueron conformando esos estados. Bien, esa historia en algún punto va a ser paralela a la historia que nosotros arrancamos a ver ahora. ¿Mm? Digo en algún punto porque nos podemos saber la aparición de los primeros estados o la aparición del proceso de neolitización en Mesopotamia, por ejemplo, la podemos remontar hasta el menos 7000 y digo en el menos 4000 o entre el menos 3000, ahí tenemos Sumer y después posteriormente el Imperio Acadio, ¿sí? Bien. Y lo mismo pasa en Egipto, es decir, en Egipto tenemos antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto y tienen ahí en el menos 3000 un punto de inflexión y de unificación con donde el Bajo Egipto domina al Alto Egipto y se produce la unificación con este rey Sócer, ¿sí? O Menes, como lo quieran llamar, o Escorpión para otros, ¿está? Bien. Lo que no, entonces, desde la periodización podemos tener algún punto de contacto y de referencia. Lo que no vamos a tener, o no se ha tocado, es ese contexto que yo le decía y que actúa como eje vertebrador para la historia de la antigüedad clásica, que es el Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo para esa historia de ustedes, que ustedes han visto el año pasado, no existía, no estaba el Mediterráneo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo eran esas sociedades? ¿Cómo se las denominaba esas sociedades? Y sociedades hidráulicas. ¿Sí? Es decir, porque su economía, y a partir de su economía, su sociedad y su política se conformaba a través del aprovechamiento de los grandes ríos, sea el Éufrates o el Tigris para la Mesopotamia, o sea el Nilo para Egipto. ¿Sí? Entonces, por eso esta denominación de sociedades hidráulicas. Y su economía, como digo, se basaba fundamentalmente en el régimen de esos ríos, ¿sí? En la crecida, en el caso del Nilo, el retiro, el limo que queda para la agricultura, y en la Mesopotamia lo mismo pasa con el Éufrates y el Tigris. ¿Mm? Bien, en esta historia que vamos a arrancar a partir de hoy, no hay ríos que sostengan civilizaciones o economías. La cultura, la economía se rige a través de un régimen, una economía que se llama de secano, que tiene secano con ese, ¿sí? Que tiene que ver con el régimen de lluvia. La gran proveedora de ese vital elemento que es el agua, ¿sí? Lo da el régimen de lluvia de las regiones. Sí, tanto las economías de secano como las economías hidráulicas son fundamental y básicamente agrícolas.
Es decir, tanto una como otra viven del trabajo de la tierra. Pero acá se produce algo que es lo que aporta el Mediterráneo. El Mediterráneo lo que aporta es constituirse en un eje económico-comercial. ¿Sí? En esta antigüedad clásica lo que vamos a ver es una expansión de la economía a través de la expansión de las rutas comerciales, y esas rutas comerciales se manejan por el Mediterráneo. Y a través de esas rutas comerciales, entonces, se difunden culturas, creencias, religiones, lenguas, productos, modas, alimentos. Y en eso actúa el Mediterráneo, en ese canal de comunicación y de expansión de rasgos culturales de civilizaciones que se conectan a través del Mediterráneo. Pero esta antigüedad clásica también, a diferencia de la antigüedad que vimos ustedes el año pasado, tiene para nosotros, es decir, para Occidente, una importancia capital. Porque Occidente nace en esta antigüedad clásica. Cuando digo Occidente, ¿qué quiero decir cuando digo Occidente? Las costumbres, los ritos y las formas de vida de la cultura occidental, la nuestra. ¿Sí? La nuestra es una cultura occidental cristiana, que va más allá de la profesión de la fe, de una fe. Cuando digo cristiano, tiene parámetros, ¿sí?, que están tenidos por esa fe, por el cristianismo. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Sí? No tiene que ver con que todos somos cristianos, ¿sí?, sino que hay eh, elementos supra, es decir, que están más allá de las creencias que moldean nuestra forma de ser. De manera que lo que vamos a descubrir en el estudio de esta antigüedad clásica es justamente esto, y vamos a descubrir cuestiones, costumbres, modos de pensar y de movernos que tienen que ver con nosotros. El bloque 4 se llama, no, perdón, el bloque 3 se llama el Mediterráneo Mare Nostrum. ¿Qué quiere decir Mare Nostrum? Mare Nostrum, ¿qué quiere decir? Mar nuestro. Nuestro. Bien, Florencia, Mar Nuestro. ¿Y por qué decís que quiere decir Mar Nuestro? Está bien lo que dijiste, Florencia, ¿eh? Mar Nuestro. ¿Y por qué?
¿Cómo dedujiste que quiere decir mar nuestro? por el latín. Por los En latinos. verdad lo relacioné tipo la pronunciación con lo que estabas hablando. Perfecto, pero perfecto, no te mutees, perfecto, Florencia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, o sea, te sonó a mar nuestro, ¿sí? Mar nuestro es castellano, ¿sí? O español, ¿ah? ¿De dónde deriva el español? De donde dijo acá Graciela, del latín. Es decir, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de eso. Nosotros participamos en esto de Occidente. La verdad que no sé cómo se dice Mare Nostrum en persa. Tampoco me interesa porque no viene al caso, digo, pero si ese Mediterráneo de la antigüedad clásica hubiese sido dominado por los persas, y en lugar de llamarlo Mare Nostrum, lo llamaríamos Ahtanah, no sé cómo se dirá. Es decir, y lo entenderíamos, ¿sí? Es decir, esto tiene que ver con, y piensen a partir de Mare Nostrum, piensen, infinidad de palabras, infinidad de modos, infinidad de modos de pensar o de actuar que tienen que ver con esa herencia grecorromana. ¿Sí? Eso es la constitución de Occidente. ¿Mm? Un poco ese teocentrismo. Sería un poco ese Bueno, teocentrismo. no, el modelo teocéntrico sería, sí, yo diría que tiene que ver con el medioevo. Hoy por hoy, Occidente está bastante alejado del Ah, teocentrismo, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, una sociedad occidental como es la Argentina, digo, se planteó, discutió y debatió hasta hace muy poco tiempo la legalidad del aborto, por ejemplo. Y por eso cuando digo que es la occidental y cristiana, ¿por qué se debate la legalidad del aborto? Bueno, porque hay una creencia impregnada casi en los genes de la sociedad occidental de que el aborto se lo puede considerar un asesinato, ¿sí? Se lo podría llegar a considerar así, porque ahí hay una mirada que tiene que ver con la mirada judío-cristiana. Entonces, cuando uno habla de Occidente, habla de esto, de estos parámetros, ¿sí? De hecho, a ver, ¿cuál es la forma de gobierno ponderada por Occidente? ¿Cuál es la forma de gobierno defendida por Occidente hoy por hoy? La democracia. Bien, ahí varios dijeron la democracia. Bien. Y si yo digo, aunque no sepan absolutamente nada de lo que van a cursar, si yo digo democracia en la antigüedad, ¿con qué lo asocian? Grecia. Con Grecia. ¿Sí? Ese modelo democrático, no exactamente, porque van a ver que la democracia en Grecia era distinta, ¿sí? En algunas cuestiones, pero digo, la idea de la participación del demos, democracia quiere decir gobierno del pueblo, ¿sí? Gracia, gobierno, demoi, pueblo. Entonces, ese gobierno del pueblo se le ocurrió a los griegos y los griegos lo implementaron, ¿sí? Y eso hoy persiste, ese es el modelo occidental, ¿sí? Esto es lo que uno va a descubrir o trato de que ustedes descubran en la cursada que vamos a tener este año. ¿Está?
Bien, si me permiten entonces le voy a compartir la última de las cuestiones de hoy. Que va por acá. Vamos a arrancar con una línea de tiempo de la historia de Grecia. Yo les dije, bloque cero, para el bloque cero vamos a hablar algo la semana que viene, por eso yo les voy a subir bibliografía mañana para que ustedes puedan leer, indagar, y la semana que viene tomamos una parte de la clase para el bloque cero, y las primeras 4 unidades del programa tienen que ver con la historia de Grecia. ¿Sí? Entonces, veremos que a mí me gusta, antes de arrancar con la historia particular, en este caso de Grecia, y después será en Roma, armar una pequeña línea de tiempo simplemente para iniciar periodos y dar un marco temporal, no solo espacial, de lo que estamos viendo. ¿Sí? El primer periodo donde arrancamos para abordar la historia de Grecia, la llamo yo Grecia pre-época oscura, ya veremos lo que es la época oscura, e incluye la primer cultura griega, que es la cultura minoica. Esa cultura minoica se extiende aproximadamente entre el menos 3000 y el menos 1400, ¿sí? O entre el 3000 antes de Cristo y el 1400 antes de Cristo, o también puede ser entre el inicio del tercer milenio y mediados del segundo milenio. ¿Sí? Cualquiera de las formas en que quieran enunciarlo está bien. ¿Mm? Esa cultura se desarrolla en la isla de Creta, una isla que está al sur de la península griega, es la mayor de esas islas que se encuentran cercanas a la península griega, que tiene una particularidad, que es que la parte occidental de esa isla es muy escarpada y prácticamente sin posibilidades de cultivar, es decir, de producir agricultura, a diferencia de la parte oriental, que realmente permite y permitió el asentamiento y la constitución de lo que fue esa cultura minoica. ¿Mm? Y con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. El momento de mayor esplendor de esa cultura minoica es lo que se conoce como la cultura palacial cretense. Se destaca un templo ahí, que es el templo de Knossos, pero hubo otros templos también importantes. Esos templos funcionaban de forma similar, sobre todo a los palacios templos
de Mesopotamia. Esta fue la primera cultura. Esto, digo, es un pantallazo, después profundizaremos. Simplemente hago mención a esto. Hacia un poco antes del final de esa cultura minoica, entre el 1800 y el 1700, se produce la primera oleada indoeuropea. Imagino que el año pasado ustedes habrán visto qué es esto de las oleadas indoeuropeas, ¿sí? Hay dos oleadas indoeuropeas. Esas oleadas indoeuropeas no solo se dan en la región de Mesopotamia y el Elam, sino que se van corriendo hacia el oeste y por lo tanto van a llegar en algún momento a invadir la península griega y mucho más tarde incluso la península itálica, ¿sí? Son pueblos del mismo origen que la primera oleada indoeuropea en Mesopotamia y en Elam. Puntualmente los pueblos que ingresan acá son los eolios, los jonios y los aqueos. Fíjense que ahí a aqueos les lo coloqué más destacado con negrita. ¿Por qué? Porque los aqueos van a generar lo que se conoce como la cultura micénica, que sería la segunda cultura en importancia, que en algún momento convive, por eso ahí coloqué la superposición de esos rectángulos de cultura micénica y cultura minoica, porque convive temporalmente con la cultura minoica hasta que finalmente la domina. ¿Sí? La cultura micénica, conformada por este pueblo de los aqueos, se hace fuerte, pero tiene su fortaleza en la península, ya en la península griega, en el sur de la península griega. El desarrollo de la cultura micénica, yo le coloco ahí entre el 1400 y el 1100. En realidad, uno podría datarlo antes, 1600 aproximadamente, pero yo lo hago coincidir ahí con la caída de la cultura minoica, así como para marcar esa sucesión. ¿Sí? Y se desarrolla en la península del Peloponeso, en la península griega. Al sur de la península griega está la península del Peloponeso. Yo les voy a pasar mapas de Grecia y probablemente la semana que viene probablemente nos vamos a trabajar en función de algún mapa que les comparta, pero les sugiero que ustedes, si quieren, pueden buscar, simplemente ponen en internet, en el Google ponen Grecia antigua y aparece el mapa de Grecia con las distintas regiones, ¿sí? Y van a ver ahí cuál es la península del Peloponeso. Ese es el lugar fundamental de desarrollo de la cultura micénica. La cultura micénica es la cultura que se enfrenta, digamos, pasa a la historia porque se enfrenta en la guerra de Troya con justamente los troyanos. ¿Sí? Por Aquiles, habrán sentido hablar de Aquiles, de Agamenón, habrán visto seguramente o muy probablemente habrán visto la película Troya, ¿sí? Elena Y de habrán, bien, Helena de Troya es, bueno, Helena era la esposa de un rey aqueo, ¿sí? Troya, no. Que es raptada, bien.
Y en la película de Troya han visto, entonces ahí Aquiles, que está personificado por Brad Pitt, está Menelao, Agamenón, Claro, ¿sí? sí. Bien, ellos son los micénicos, los aqueos. ¿Sí? Cultura de los reinos aqueos. La segunda oleada indoeuropea se da aproximadamente en el 1100 y en ella entran los dorios. ¿Sí? El grupo, así como están eolios, jonios y aqueos, también hay un pueblo nuevo que ingresa, que son los dorios, y que producen un resquebrajamiento en el mundo griego, la caída de la cultura micénica, y generan lo que se conoce como la época oscura. Esa época oscura abarca entre el menos 1100 y el año 776 antes de Cristo. Tan preciso es el 776 porque en realidad se toma como final de la época oscura e inicio de la época posterior ese año que fue el primer año que están datadas la organización y el llevado adelante de las Olimpiadas. Es decir, sería el año de la primera Olimpiada. Por eso se toma ese año. ¿Sí? ¿Por qué se llama época oscura? Fundamentalmente, ya veremos algo de lo que sucede en esa época oscura, pero fundamentalmente porque se pierde todo registro escrito. ¿Sí? El resquebrajamiento, el impacto que produce la entrada de los indoeuropeos hace que durante casi 3 siglos no haya registros escritos. ¿Sí? Entonces, como no hay registros escritos, Profe, solamente registros arqueológicos, sí, sí, dijo que la época oscura de Grecia es porque se pierde y ahí no llegué a escuchar. ¿Qué se pierde? lo que está escrito, vos lo ves, lo ha compartido, Oh, pérdida de todo registro escrito. gracias. ¿Sí? Me concentré en el audio y no mire. Está bien, no hay problema. Está perfecto que pregunte. Entonces, no hay pérdida de... Lo único que quedan son restos arqueológicos. Productos, vasijas, calderos, bueno, una serie de, de, mm, de productos, ¿sí? Eh, de testimonios arqueológicos que no tienen que ver con lo escrito. Entonces, por eso la denominación de época oscura. Y el inicio de la primera Olimpiada, como está registrado, ahí pareciera que se vuelve nuevamente a recordar la escritura y por eso finaliza la época oscura, comienza el periodo que se denomina Grecia arcaica, que va entre el siglo octavo y el siglo sexto, y ahí tenemos el nacimiento de la polis y la expansión griega por el Mediterráneo. Y hasta ese momento la cultura de Grecia se mantenía remitida a la península y al mar, o a los mares que rodean la península griega, que son el Egeo y el Jónico, pero en el periodo de la Grecia arcaica hay una expansión por todo el Mediterráneo, incluso llegando hasta la península hoy de España, y la península itálica y el sur del Mediterráneo francés, ¿sí? Ese es el periodo de la Grecia arcaica y el nacimiento de la polis.
A este periodo sigue la Grecia clásica, que va entre el siglo V y el siglo IV. ¿Qué caracteriza la Grecia clásica? Las guerras médicas, probablemente hayan sentido nombrar de esto, ya veremos. Atenas consolida ese modelo democrático, ¿sí? Recién en el siglo V, Atenas llega a ese modelo democrático y posteriormente, durante el siglo IV y durante el siglo V y parte del siglo IV, el nacimiento de las hegemonías. Se pierde la independencia de las polis y aparecen poderes hegemónicos, poderes que dominan territorios. Y el último periodo es el periodo del helenismo, que abarca del siglo IV hasta el siglo I, más precisamente al año 30 a.C., y lo caracteriza el triunfo de Macedonia, Filipo II, su hijo Alejandro Magno, las conquistas de Alejandro Magno y la formación de una nueva cultura que es la cultura helenística, y a la muerte de Alejandro Magno la conformación de los reinos helenísticos, entre ellos el de Egipto, con quizás la reina más famosa de todos, seguramente que la conocen, la reina más famosa de todas, que es Cleopatra, ¿sí? En realidad es la última reina de ese reino ptolomaico de Egipto. Esta es la línea de tiempo, esto es lo que vamos a recorrer. ¿Sí? Quizás el helenismo, hay una parte del helenismo que se superpone con Roma. ¿Sí? Pero este es el plan de recorrida de la historia de Grecia que vamos a ver este año. Bien. ¿Preguntas? ¿Consultas? Muy bien. Bueno, entonces, el tiempo de clase que vamos a tener todos los martes va a ser de 6:30 a 8 de la noche. ¿Sí? Unos 5 como estamos ahora. ¿Tá? Si terminan de 8:10, tengo que terminar un tema y un ratito más. Y los jueves, que voy a dar algunos jueves como tutoría. Mañana subo el programa, mañana subo la bibliografía de esclavismo para que ustedes la vayan chusmeando, la vayan leyendo. Si quieren eligen uno de los autores, lo leen. La semana que viene arrancamos con algo de esclavismo, ponemos un poco de luz en el panorama y ya después empezamos con el primer periodo de la cultura, de la historia de Grecia, que es la cultura minoica. También mañana les subo este power que les pasé, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Yo tengo como criterio subir 55.000 cosas. Después ustedes aprovechen lo que pueden, ¿sí? El power, el video que grabé con algún tema, la clase grabada de alguna... ¿Pudo grabar esa compañera? Pregunto. Sí, profe. Bien, entonces la clase de la compañera, digo, todo sirve para poder estudiar y tener más claro todos los temas. Chicos y chicas, nos vemos entonces el martes que viene. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, muchas Buenas gracias. noches. Saludos. Buenas noches.